Hoy vamos a empezar la última catequesis sobre los pecados contra el primer mandamiento, y hoy la catequesis se llama la invocación de los muertos. Por tanto, vamos a tocar claramente en el tema del espiritismo. Y empezamos con la lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 18. Cuando entre en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones, que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco hará ningún encantador ni consultador de espectros o de espíritus, ni invocador de muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones, Él desposeará a esos pueblos delante de ti. Capítulo 18, versículo 9 a 12. Portanto, el Señor caracteriza estas prácticas como prácticas abominables. ¿Qué significa esta palabra? Son prácticas que despiertan la aversión y que deben ser repelidas con horror por causa de las consecuencias que estas prácticas provocan en las personas que las practican y las personas que las consultan. Ustedes podem estar seguras que isto é pura verdade. Uma pessoa que nem que seja uma vez que vá a uma destas práticas, sua alma se queda marcada. E é necessário verdadeiramente fazer oração, confissão bem hecha e a renovação das promessas do bautismo para cortar a ligação com esta práctica abominável. Ustedes podem ter seguro que as consequências que provocam em las pessoas que las praticam e las consultam sempre existe. Não é por acaso que o Senhor las qualifica como abomináveis. E podemos perguntar em que consiste a invocação de los muertos. ¿Por qué? Ya en el Antiguo Testamento había esta práctica, porque en el corazón humano hay cuestiones que el hombre desea una respuesta. Por ejemplo, que existe más allá de la muerte. ¿Cuál es la suerte de los que parten de este mundo? O también donde están nuestros queridos que ya partieron y que nosotros sentimos su falta. Entonces, este vacío, la gente que muere deja en nuestro corazón, que a nuestra falta de fe, y fe en la palabra de Dios, porque todo lo que necesitamos de saber sobre aquellos que partem deste mundo, o Senhor, em Evangelho, nos deu a resposta. Portanto, nós outros não necessitamos de saber mais. Portanto, a falta de fé na palavra de Deus, a falta de confiança no amor de Deus, nos leva a desejo de nos comunicarmos com os muertos e, se possível, manipular suas almas, las almas dos falecidos, en nuestro beneficio. Incluso
para revelar a nosotros el futuro nuestro o de otra persona. E, portanto, não podemos negar a existência destas práticas, tanto em los tiempos antiguos como los tiempos modernos. Entonces, vemos en los tiempos modernos las prácticas de espiritismo fundado por Allan Kardec. A partir dali se divulgaron más y más y más, pero también las prácticas de invocación de los muertos provindas de África o afroamericanas, todas ellas tienen un mismo objetivo. Aunque en estas manifestaciones de los espíritus las cosas no se pasan como pensamos y las consecuencias son muy negativas. Acreditem que es verdad. Y en la Sagrada Escritura tenemos un testimonio muy claro de la invocación de los muertos. Y este ejemplo más claro de la invocación de los muertos está en la vida del rey Saúl. Está narrado en el capítulo 1 Samuel 28. Eu poderia, por favor, a Liliana, se poderia ler este exemplo para nós outros? Samuel había muerto. Todo Israel había estado de duelo por él y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar a Sunem. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gelboé. Pero al divisar el campamento filisteo, tuvo miedo y se estremeció su corazón. Luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus servidores: búsquenme una nigromante para que yo vaya a verla y la consulte. Sus servidores le dijeron: precisamente hay una nigromante en Endor. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Llegaron de noche y Saúl dijo a la mujer: predíceme el futuro evocando a un muerto y haz que se aparezca el que yo te diga. Pero la mujer le respondió: tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor: por la vida del Señor, nadie te inculpará a causa de esto. La mujer le dijo: ¿quién quieres que se te aparezca? Que se me aparezca Samuel, respondió él. La mujer vio a Samuel y lanzó un fuerte grito. Luego dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo: no temas, dime qué has visto. La mujer respondió a Saúl: vi a un Dios que subía de lo profundo de la tierra. ¿Qué forma tiene?, preguntó él. Ella respondió: es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Saúl comprendió entonces que era Samuel y se postró con el rostro en tierra. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Es que estoy en un grave aprieto, respondió Saúl. Los filisteos me hacen la guerra y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni en mis sueños. Por eso te llamé, para que me indiques lo que debo hacer.
Samuel replicó, si el Señor se ha apartado de ti y se te ha vuelto hostil, ¿por qué me interrogas a mí? El Señor ha obrado contigo conforme a lo que predijo por mi intermedio. Él ha arrancado de tu mano la realeza para dársela a otro, a David, porque tú no escuchaste la voz del Señor y no diste libre curso a su ira contra Amalek. Por eso el Señor te ha tratado de esa manera hasta el día de hoy. Y junto contigo, el Señor entregará también a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y también al ejército de Israel el Señor lo entregará en manos de los filisteos. Al instante, Saúl se desplomó en tierra cuando largó era, aterrorizado por lo que había dicho Samuel. Además, estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Muchas gracias. Claro que Saúl hizo mal consultar al nigromante, porque la ley del Señor prohibía esta consulta, e apesar de os brujos e os invocadores dos mortos serem instrumentos del maligno, mesmo aqueles que são charlatanes, Deus permitiu, neste caso, Samuel se apareciera realmente para anunciar a Saúl el castigo de los errores de su vida. Portanto, para ustedes que me estão a ouvir, pensem que não é possível consultar uma prática destas sem incorrer em um pecado grave. Deus condena, em verdade, estas práticas. Portanto, nós outros não necessitamos de invocar os mortos. Se nós outros, por exemplo, pedimos a luz sobre um problema que temos ou sobre um caso que temos dúvida como fazer de uma maneira que outra qual é melhor. Claro que nós outros podemos pedir a luz ao Senhor mediante a oração hecha com confiança. E se nós outros em la oração não estamos seguros da inspiração, então podemos pedir um conselho ou uma direção espiritual a um sacerdote, porque ele, em la confissão ou fora de la confissão, em la direção espiritual, ustedes podem ter a certeza absoluta que o Espírito Santo habla por ele. Del mesmo modo que Saúl hizo su consulta en un lugar equivocado y por medios rechazados por Dios, los israelitas en el tiempo de Isaías también cometieron un mismo error. Y el profeta advirtió en nombre del Señor. Entonces, en la Bíblia, em passagens que nós outros vamos ver a seguir, vamos ver muito claro que os espíritas são falsos profetas. Quer dizer, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é um profeta. Em sentido bíblico, um profeta é uma pessoa que Deus habla por ele. Portanto, nunca os espíritas são instrumentos de Deus. Deus não habla por eles. E nós outros vamos ver ao longo de algumas partes bíblicas, como é verdade, esta afirmação. Segundo a lei de Moisés, as pessoas que hablam em nome de deuses estranhos
são falsos profetas e su castigo é la muerte. Portanto, la condenación a la muerte. Entonces, os profetas nunca deixaram de denunciar esta grande llaga espiritual no pueblo del Señor. E vamos empezar por el profeta Jeremías. Por favor. Es algo espantoso, horrible lo que sucede en el país. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes dominan a su arbitrio. Y mi pueblo le gusta que sea así. Pero ¿qué harán ustedes al fin? E em outra parte diz aún mais claramente, o mesmo profeta. El Señor me respondió, es falso eso de que los profetas profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ni les di ninguna orden, ni les hablé. Visiones engañosas, vana adivinación, fantasías de su imaginación. Eso es lo que ellos profetizan para ustedes. Portanto, el Señor Dios advierte diciendo: Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas que están en medio de ustedes, ni por sus adivinos. No escuchen los sueños que ellos sueñan, porque ellos les profetizan falsamente en mi nombre, sin que yo los haya enviado, oráculo del Señor. Outro profeta que habla neste ponto é o profeta Ezequiel. Portanto, devido a esta prática abominável, o Senhor pronuncia su ai sobre estes falsos profetas. Así habla el Señor. Ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber tenido ninguna visión. Chacales entre las ruinas, eso han sido tus profetas, Israel. Ustedes no han subido a las brechas ni han levantado un muro alrededor de la casa de Israel, a fin de que pueda resistir en el combate el día del Señor. Tienen visiones ilusionarias y hacen predicciones engañosas, esos que andan diciendo oráculo del Señor, sin que el Señor los haya enviado. Y todavía esperan que Él confirme sus anuncios. ¿O no es verdad que ustedes tienen visiones ilusorias y hacen predicciones engañosas cuando dicen oráculo del Señor sin que yo haya hablado? Portanto, estas passagens, portanto, são dois profetas, Jeremias e Ezequiel. Pero Jesús, em nome do Padre, nos habla mais claramente destes falsos carismáticos e que a palavra de Jesús nos dá a llave para hacermos a distinção entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Claro, nosotros podemos decir que cosa es los tiempos que vivimos, que estamos rodeados de tantas práticas de estas e nós outros nos quedamos surpreendidos como o Senhor permite. Pero apesar de estarmos a vivir no tempo da igreja,
en el tiempo de la acción del Espíritu Santo, las gracias de salvación están entre nosotros. Por tanto, es inevitable que aparezcan falsos profetas. Y el Señor nos dice, habla en Mateus 24, que van a aparecer falsos profetas. Entonces, el Señor nos deja de sobreaviso para nos quedarmos vigilantes. Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso los prevengo. Si les dicen, el Mesías está en el desierto, no vayan. O bien, está escondido en tal lugar, no lo crean. Como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren como hay una unidad entre Antiguo Testamento, Jesús, y ahora vamos a ver una pasaje de San Pablo, que también advierte a los cristianos de esta realidad en la primera carta que él escribió a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. Y miren otra pasaje de la carta de San Pablo, la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno y por causa de ellos, el camino de la verdad será objeto de blasfemias. Y lo mismo también habla San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Por tanto, miren, es muy claro la palabra de Dios sobre estas prácticas. Y la ley de Moisés verdaderamente punía con la pena de muerte, eran lapidados, como San Esteban foi lapidado por blasfémia. Ellos, os que praticavam também eram mortos à pedrada. E vemos como verdadeiramente o Senhor deseja eliminar completamente todas estas práticas que deixam uma marca na alma da gente. ¿Por quê? Porque temos um contacto direto com os espíritos malignos. E, de acordo com a lei de Moisés, as pessoas estavam condenadas a la muerte por causa da gravidade de seu pecado. E vejam, na página 5 de suas hojas, em livro eclesiástico, como verdadeiramente este pecado é um pecado grave a los ojos de Dios. Vanas y engañosas son las esperanzas del insensato, y los sueños dan alas a los necios. Tratar de asir una sombra o correr detrás del viento es dar crédito a los sueños. Las visiones de los sueños no son más que un espejismo, un rostro ante el reflejo de su propia imagen. Puede sacarse algo puro de lo impuro o de la mentira puede salir la verdad.
Adivinaciones, augurios y sueños son cosas vanas, puras fantasías, como las de una parturienta, a no ser que los envíe el Altísimo en una visita, no les prestes ninguna atención, porque los sueños han extraviado a muchos que cayeron por esperar en ellos. Portanto, ustedes graben esta pasaje y mismo escriban en una hoja para tener siempre con ustedes. Porque la palabra de Dios nos ayuda mucho a rechazar los errores, las cosas que no son verdaderas. Portanto, es importante que tengamos claro que el Señor condena estas práticas, pero otra cosa también que el Señor permite, más temprano o más tarde, el Señor saca la mascarilla de estos falsos profetas. Como podemos ver en el profeta Isaías, verdaderamente el Señor nos promete que nunca el demonio va a se quedar bien hasta el final. Llega un punto que él y sus instrumentos van a ser expuestos como instrumentos que no son de Dios. Y vemos que este trabajo de sacar la mascarilla a los falsos profetas, a los brujos, adivinos, vimos en la semana pasada 4 ejemplos en el libro del Hecho de los Apóstolos, y por eso hoy no vamos a repetir los mismos ejemplos. Ustedes ya oyeron en la semana pasada como en el ministerio de San Pedro, de San Pablo, de los apóstoles, verdaderamente el Señor muestra como estes falsos carismas não podem triunfar hasta um ponto, mas chega a outro ponto que se quedam nudos. E verdaderamente a gente ve a verdade dos falsos carismas. E outra coisa também, que se el Antigo Testamento eles eram condenados à morte, pero mais do que a morte do corpo, nós outros temos que ter em vista que no livro do Apocalipse de São João, como também Apocalipse de São João, capítulo 21, versículo 8, e também a carta de São Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 21, se habla claramente que todos aqueles que praticam estas abominações não heredarão o reino de Deus, estão destinados a la segunda muerte, quer dizer, a la condenação eterna, se não se conviertem. Então, podemos, para terminar esta catequesis de hoje, podemos perguntar por que são práticas abomináveis. Portanto, são práticas abomináveis porque, em verdade, elas, Deus las condena assim porque nos põe em contato direto com o demônio. Portanto, todas as práticas de hechicería, adivinación, invocación de los muertos estão ao mesmo nível que a idolatria. E São Pablo, em la primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, habla bem a quem nós outros prestamos culto quando praticamos a idolatria.
Liliana, página 6, por favor. Pensemos en Israel según la carne. ¿Aquellos que comen las víctimas no están acaso en comunión con el altar? Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo. No. Afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Portanto, se en la idolatria, aquellos que prestam culto ou su fé a los ídolos estão prestando culto ou dando crédito a los demônios que estão detrás de los ídolos. Lo mismo se aplica a la hechicería, adivinación, invocación de los muertos. Mesmo aqueles que hacen estas práticas por fraude, solamente teatro, porque há muitos que hacen el teatro, ellos también pecan de una manera grave, porque engañan la fe de la gente que los consultan y los explotan económicamente. Portanto, não, mesmo que haja práticas enganosas, que são pura fraude, há práticas em que o inimigo se manifesta abertamente. Não tenham dúvida que há esta possibilidade. E para enganar, o demônio empresta su poder natural que lhe quedó a aquellos que lo sirven, a sus instrumentos. E, em verdade, São Paulo, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, São Paulo habla diretamente esta palavra que é uma palavra-chave para nós outros. Su táctica, perdón. Sí. Su táctica no debe sorprendernos porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras. Portanto, ustedes tengan una idea muy clara en su mente. Mesmo que Jesucristo venceu los demonios por su muerte y resurrección, Dios conserva en ellos su poder natural y ellos não podem mais actuar segundo sua vontade. Pero Deus deixa os demônios actuarem e nos atacarem em la medida que nós outros podemos suportar. O Senhor não permite que eles nos ataquem mais forte que nossas forças. Nenhuma tentação o demônio pode dar-nos acima, arriba de nossas forças, de nossas capacidades. Pero o demônio, mesmo com seu poder natural limitado, tem uma certa liberdade. Portanto, não tenham ilusão. Todas as coisas que hacemos, mesmo solitos, que não tem nenhuma pessoa ao redor de nós outros. Tudo o que hacemos, tudo o que dizemos, lo hacemos en la presencia de los demonios, en la presencia de los ángeles.
Portanto, no hay ninguna cosa en nuestra vida, a la excepción del interior de nuestra alma, que los ángeles y los demonios no tengan presenciado. Por tanto, para engañar, para tener una persona en su mano, el demonio puede prestar su conocimiento a un medio que está a su servicio. Por isso é muito comum escucharmos. Eu fui aquela persona que em Portugal chamam uma mulher de grande virtude, é assim que chamam as espíritas, as médiums, são mulheres de grande virtude. Ela disse coisas que solamente eu lo sabia, eu e meu defunto marido. Portanto, para o demônio revelar uma coisa que ele tem conhecimento, não é uma coisa extraordinária. E por que é que o demônio faz isto? Qual é sua intenção? Porque o demônio quer para ele o culto que devemos dar a Deus. É sempre o mesmo. O culto, a adoração, a fé que devemos ter em Deus, a confiança que devemos ter a Deus, Ele quer para si. Ele quer para si. Nossa fé, nossa dependência de Ele, Ele quer verdadeiramente ter-nos em suas mãos. É isto que Ele disse a Jesucristo em la tentação no deserto. Te darei tudo isto se te prostras e me adorares. Portanto, nossa fé, nossa confiança, nossa adoração devemos dar solamente a Deus. Não podemos, como habla São Pablo, não podemos ter a parte em la copa de los demonios e beber la copa del Senhor. Nosso coração é muito pequeno e só tem espaço para um Senhor. Deus ou o demônio. Portanto, as pessoas que consultam ou que pensam que consultam os espíritos, em particular as almas de seus defuntos, não têm outra coisa que estão delante de uma ação direta do demônio, que para ele também não tem nenhum problema de imitar a voz da pessoa. E eu posso dar testemunho que, por exemplo, isto é verdade, em los exorcismos, quantas e quantas vezes o demônio apresenta com muitas vozes. Portanto, para ele, imitar a voz de uma pessoa defunta não é nada extraordinário para seu poder natural, como também não é nada extraordinário de revelar um segredo, que pensamos que só nós outros é que sabemos. Estamos muito enganados. Deus é o primeiro que vê tudo, mas também hacemos tudo na presença dos ángeles e dos demônios. Portanto, quando o inimigo nos tem escravos destas práticas, então vocês podem estar seguros que estamos em linha direta para a condenação eterna. Porque é um pecado abominável contra o primeiro mandamento. E a única coisa que podemos fazer contra estas tentações é utilizar a palavra de Jesus. Vete, Satanás, porque escrito está: ao Senhor tu Deus adorarás e só Ele adorarás. Portanto, quando vem esta ideia, luego,
suportá-la, nem tampouco dialogar com esta tentação. Nunca, nunca. Porque nossos argumentos contra os argumentos do maligno, se vocês pensam que nossa inteligência é melhor, mais aguda que a inteligência dos demônios, estamos muito enganados. Portanto, quando vem esta tentação, logo, não, nem tampouco admitir um segundo pensamento na segunda tentação destas coisas. Contra um grande mal, temos que dar uma resposta radical e definitiva. Vete, Satanás, porque solamente Deus deve ser adorado. Amém.